La madre sorda del billonario parecía aislada, hasta que la mesera tímida se acercó, y su lenguaje de señas dejó a todos en shock. Era un mediodía cualquiera en el restaurante Don Toño, de esos lugares que no tienen nada lujoso, pero sí mucha gente fiel que regresa por la comida casera, los platos bien servidos y el ambiente de barrio. Las mesas estaban casi llenas. Los meseros iban y venían entre órdenes. El sonido de platos chocando y vasos llenándose se mezclaba con las risas de una familia en la esquina y la música viejita que salía de una bocina medio desgastada. Todo normal. Hasta que una señora de cabello blanco, vestido color crema y bolsa tejida, se sentó en la mesa junto a la ventana. Nadie sabía su nombre. Nadie sabía que se llamaba Irma. Solo se sabía que era sorda porque, cada vez que alguien intentaba hablarle, ella no respondía, ni volteaba. A veces sacaba un cuaderno y escribía algo, pero muchos ni se tomaban el tiempo de leer. Los meseros nuevos se incomodaban. Los clientes la veían raro. A algunos les daba lástima. Otros hacían bromas cuando pensaban que ella no los podía ver. Ese día, la señora llegó como siempre, caminando despacio, buscando la misma mesa junto a la ventana. Se sentó con calma y colocó sus cosas sobre la silla de al lado. Sacó una servilleta y limpió el tenedor. Luego, se quedó mirando hacia afuera, como si no tuviera prisa por nada. Los meseros pasaban por su lado, pero ninguno se acercaba, hasta que la jefa de turno, Paola, dijo en voz alta: «¿Quién la va a atender? No tengo todo el día, ¿eh?» Diana, que estaba acomodando los menús, levantó la mano sin decir nada. Caminó directo hacia la señora, con una sonrisa ligera pero sincera. Diana tenía 29 años, usaba el cabello recogido en una trenza y tenía una mirada tranquila, de esas que invitan a confiar. No era la mesera más rápida, ni la más popular con los clientes, pero sí la que escuchaba con atención y se aprendía los gustos de cada quien. Cuando llegó a la mesa, la señora Irma ni siquiera notó su presencia. Diana tocó suavemente la mesa, a la altura del plato, y cuando Irma volteó, Diana levantó las manos e hizo el primer saludo en lenguaje de señas. «Hola, ¿cómo estás?» Irma abrió los ojos, sorprendida. Sus manos temblaron un poco antes de contestar. Diana sonrió más. Hizo otra seña. «¿Quieres ver el menú?» Irma asintió, con una sonrisa que parecía tímida, pero también aliviada. Por fin, alguien hablaba su idioma. En una mesa más al fondo, un hombre vestido con camisa clara y lentes oscuros bajó lentamente el periódico. No leía, solo observaba. Estaba solo, como siempre, en una mesa cerca de la cocina. Nadie sabía quién era, solo que venía cada semana y que siempre dejaba buena propina. Nadie se imaginaba que era el dueño de la cadena de restaurantes, incluido ese. Nadie sabía que ese hombre, Mauricio, era el hijo de la señora Irma. Mauricio la veía desde lejos. Siempre la dejaba ser, nunca intervenía. Sabía que a su madre le gustaba moverse sola, que odiaba que la trataran como si no pudiera hacer nada. Pero ese día, cuando vio cómo una simple mesera se tomaba el tiempo de comunicarse con ella sin burlas, sin caras, sin impaciencia, sintió algo distinto. Se quedó quieto, observando cada movimiento. No lo podía explicar, pero algo dentro de él se removió. Diana le explicó con señas los platillos del día. No lo hacía perfecto, pero sí con cuidado. Irma respondía despacio, movía las manos con elegancia. Era una escena que nadie más miraba, pero que para Mauricio se volvió imposible de ignorar. Durante un momento, su madre no era una señora aislada. Era una mujer conversando, eligiendo, riéndose bajito. No había compasión en la mirada de Diana, había respeto. Eso fue lo que lo sacudió. Después de tomar la orden, Diana volvió a la cocina. Paola la esperaba con los brazos cruzados. «¿Y tú desde cuándo sabes esas cosas?», le dijo. Diana solo encogió los hombros. «Aprendí por mi hermano». Paola bufó y le quitó la hoja del pedido. «Pues qué bien. A ver cuánto te dura la paciencia». Diana no respondió. Caminó hacia la barra a esperar la comida de Irma, mientras sentía todavía en el pecho esa pequeña satisfacción de haber hecho algo bueno. Irma comió tranquila. Cada tanto volteaba a la cocina, buscando con la mirada a Diana. Cuando la veía, levantaba un pulgar o sonreía leve. Diana, desde lejos, respondía igual. Había nacido entre ellas una conexión silenciosa, sin palabras, pero clara. Mauricio se levantó antes de terminar su café. Caminó despacio hacia la salida, pero al pasar junto a la mesa de su madre, se detuvo un momento. No dijo nada, solo la miró. Irma, como si lo sintiera,
Levantó la vista y lo reconoció. Le sonrió. Él la saludó con la mano y se fue. Diana notó el gesto, pero no le dio mucha importancia. Pensó que era un cliente más, quizás alguien que la conocía del barrio. Siguió con su turno como si nada, sin saber que ese hombre volvería, y que nada en su vida volvería a ser igual. Mauricio nunca había sido fan de los reflectores. Aunque tenía dinero, poder y una posición que muchos envidiarían, él prefería pasar desapercibido. Mientras otros dueños salían en entrevistas o hacían videos para redes sociales mostrando sus restaurantes, él evitaba todo eso. No le gustaba que lo reconocieran. Decía que cuando la gente sabe quién eres, ya no te trata igual. Y tenía razón. Por eso, cada semana, se sentaba en la misma mesa, cerca de la cocina, con sus lentes oscuros y camisa sin marca visible, como un cliente más. Nadie sabía que era el dueño. Ni Paola, ni Diana, ni los cocineros. Nadie. Desde joven, Mauricio había tenido claro que no quería ser como su papá. Ese hombre sí que era de los que amaban lucirse, siempre con ropa cara, relojes llamativos y el teléfono en la oreja como si hablara con el presidente. Pero al final, todo eso no sirvió de mucho. El negocio que construyó terminó quebrando por confiar en la gente equivocada, y Mauricio, apenas con 22 años, tuvo que hacerse cargo de su madre, de las deudas y del poco dinero que quedaba. Fue él quien convirtió ese desastre en lo que hoy era una cadena de restaurantes con buen nombre y clientela constante. Lo hizo callado, sin presumir, sin pedirle nada a nadie, y tal vez por eso le costaba tanto confiar. Ese día en particular, cuando vio a Diana hablar con su madre con tanta naturalidad, algo se le removió por dentro. Se quedó quieto, con la taza de café entre las manos, sintiendo una punzada en el pecho que no entendía bien. Llevaba años viendo cómo trataban a Irma, a veces con lástima, otras con impaciencia, la mayoría del tiempo como si no existiera. Era fuerte verla sentada sola, como si estuviera aislada del resto del mundo solo por no poder oír. Pero Irma siempre había sido así, paciente, firme, decidida, nunca se quejaba, nunca. Y aunque Mauricio intentaba hacerle compañía cuando podía, ella prefería moverse sola, decidir sola, vivir a su modo. «Tú vete a trabajar», le decía cada vez que él ofrecía llevarla a comer o acompañarla al mercado. «No me pasa nada. No necesito ni chofer ni niñero». Mauricio respetaba eso, pero la verdad, en el fondo, le dolía. Verla comer sola, buscar atención en un restaurante donde nadie la pelaba, lo ponía mal, pero no decía nada. Solo lo veía desde su rincón. A veces, después de pagar, pasaba por su mesa solo para saludarla y verla sonreír. Ella entendía su mirada. No necesitaban decir mucho. Pero ese día, Diana cambió la dinámica. Esa mujer de mirada tranquila se acercó a Irma sin miedo, sin prisa, sin pena. Le habló con señas, se tomó el tiempo, le explicó el menú y la hizo sentir cómoda. Mauricio lo notó todo, cada gesto, cada sonrisa. Lo que más le impactó fue que Diana no la trató como si estuviera enferma o rota. No le hablaba más fuerte, no hacía caras exageradas. Simplemente se comunicó, con respeto, como si hablar por señas fuera lo más normal del mundo. Eso no lo había visto nunca en ese restaurante. Nunca. Y lo peor, o lo mejor, es que no lo hizo por él. Diana ni sabía quién era. No tenía idea de que Irma era su madre. No había cámaras, ni jefes alrededor, ni clientes ricos que pudieran ofrecerle una mejor propina. Lo hizo porque quiso, porque le nació. Esa noche, después de cerrar la laptop y apagar las luces de su oficina, Mauricio no se fue a dormir de inmediato. Se quedó en el sofá, con una copa de vino sin tocar, pensando, ¿quién era esa mesera? ¿Por qué sabía lenguaje de señas? ¿Cómo alguien tan joven y aparentemente común se tomaba la molestia de aprender algo que casi nadie valora? Esa curiosidad lo empujó a abrir su computadora otra vez y buscar los archivos de personal del restaurante. Usó su clave de administrador y entró sin problemas. No era algo que hiciera seguido. De hecho, casi nunca se metía con la vida de sus empleados, pero esta vez necesitaba saber más. Ahí estaba, Diana Sánchez. Fecha de nacimiento, 29 años. Dirección, una colonia sencilla pero bien ubicada. Escolaridad, preparatoria completa. Antigüedad, poco más de 1 año trabajando. No había mucho más. Ni fotos, ni redes, ni referencias largas. Solo una hoja limpia y ordenada. Cerró la carpeta y se quedó viendo la pantalla unos segundos más. Luego la apagó. A la mañana siguiente, fue al restaurante más temprano de lo usual. Llegó sin que lo vieran,
y se sentó en la misma mesa de siempre. Diana no estaba aún. Paola lo vio entrar y se acercó con la misma sonrisa falsa de siempre, la que usaba con todos los clientes que parecían tener dinero. Le ofreció café y pan dulce. Mauricio aceptó con cortesía, sin decir mucho. Solo observaba. Quería ver cómo se movían todos antes de que llegara Diana. Cuando ella entró, saludando al cocinero con una sonrisa y saludando con la mano a una clienta mayor, algo se relajó en el rostro de Mauricio. La vio ponerse el mandil, sacar su libreta y revisar las mesas que le habían tocado. Se notaba que le gustaba su trabajo. No se arrastraba ni iba corriendo, pero hacía todo con ganas. Atendía a cada quien con calma, sin perder la sonrisa. Mauricio no le habló ese día. No quería parecer raro ni levantar sospechas. Solo la observó, desde su mesa, como alguien que empieza a descubrir un secreto y no quiere que se acabe la magia tan rápido. Quería saber más, entender quién era esa mujer que había logrado lo que nadie más había conseguido, hacer que Irma se sintiera vista. Cuando Diana pasó cerca, él se acomodó en la silla, nervioso sin entender por qué. Ella ni lo volteó a ver. Estaba enfocada en la comanda que llevaba en la mano. Mauricio sonrió. Esa naturalidad lo desarmaba. Antes de irse, dejó un billete grande en la mesa, como siempre, pero esta vez escribió algo en la servilleta. Solo una palabra. Gracias. Diana fue la que recogió la mesa minutos después. Al ver la servilleta, se quedó un segundo mirando la palabra escrita. No entendió por qué alguien agradecería solo por el servicio. Lo dobló y lo guardó en el bolsillo del mandil sin pensar mucho. Luego siguió con su día, sin saber que la vida la estaba observando muy de cerca. A la mañana siguiente, Diana no tenía turno, pero fue igual al restaurante. Le tocaba cubrir a un compañero que se había reportado enfermo. A veces pasaba. No era raro que alguien faltara de un día para otro, y Paola siempre buscaba a la primera que pudiera salvarle el pellejo. Diana aceptaba porque necesitaba el dinero, pero también porque no le gustaba dejar tirado a nadie. Aunque Paola le cayera mal, nunca le decía que no. Llegó temprano, como siempre. Saludó con una sonrisa a don Ricardo, el cocinero viejo que se quejaba de todo pero que siempre le guardaba una torta de huevo con jamón. Se puso el mandil, revisó las mesas y anotó en su libreta los platillos del día. Cuando ya estaba todo listo, vio por la ventana que la señora Irma se acercaba caminando, con la misma bolsa tejida de siempre colgando del brazo. Diana sintió una especie de alegría al verla. No era emoción ni nervios, solo eso que se siente cuando algo te sale natural. Le gustaba atenderla, le gustaba la calma con la que se comunicaban, y aunque no se conocían, ya había algo entre ellas, algo que no necesitaba explicación. Irma entró, miró las mesas, encontró la suya vacía y se sentó. Diana fue directo con ella, esta vez sin que nadie dijera nada. Hizo las señas de saludo, preguntó cómo estaba, le enseñó el menú del día y esperó con paciencia las respuestas. Irma sonrió más que el día anterior, hasta soltó una risa sin sonido, que para Diana fue como un aplauso. Escogió enchiladas verdes y un agua de Jamaica. Mientras tanto, en una mesa más al fondo, Mauricio ya estaba ahí. Había llegado antes que ellas, sin lentes oscuros esta vez, sin periódico, sin nada que lo distrajera. Solo quería mirar, pero no de forma rara. Lo hacía con interés, con esa sensación de que estás presenciando algo importante y no quieres perderte ningún detalle. Su madre parecía feliz. Su madre, que siempre estaba seria, que comía con los ojos bajos, hoy estaba viva, se le notaba, y todo por esa mujer que ni sabía quién era él. Diana fue a la cocina, entregó la orden y regresó con la bebida. Mientras esperaba los platillos, sacó de su bolsillo la servilleta del día anterior. La había olvidado ahí. La miró de nuevo. Gracias, decía. La letra era clara, firme. No reconocía la escritura, pero la palabra tenía algo que le quedó dando vueltas. Se la guardó de nuevo y siguió con su día. Mauricio también la vio sacar la servilleta. Alcanzó a notar que la leía y luego la guardaba. No dijo nada, solo se quedó viéndola, preguntándose si le habría causado curiosidad. No sabía si hablarle, no sabía cómo acercarse sin parecer un loco, y menos sin delatar que él era el hijo de Irma. Cuando la comida estuvo lista, Diana la llevó con cuidado a la mesa, puso los platos con orden, le explicó a Irma qué llevaba cada uno, y se quedó un momento a su lado mientras ella probaba el primer bocado. Irma hizo una mueca de aprobación y levantó el pulgar. Diana soltó una risa leve. Se quedó ahí unos segundos más, platicando en señas, preguntándole si quería más salsa, si estaba bien de sal. Se notaba que le importaba de verdad. Fue en ese momento cuando Irma
Con toda la confianza del mundo, sacó de su bolso una pequeña libreta azul, la puso sobre la mesa y se la ofreció a Diana. Ella la tomó, dudando. La abrió. Adentro había páginas llenas de palabras en lengua de señas, dibujos de manos, frases traducidas, notas personales. Irma la señaló con fuerza, como diciendo, «Es para ti». Diana se quedó congelada. No esperaba ese gesto. No sabía qué decir. Irma le hizo la seña de «Tú buena». Diana sonrió, con los ojos llenos de sorpresa, y le agradeció con señas también. Guardó la libreta con cuidado, como si fuera un tesoro. Mauricio, desde su mesa, lo vio todo. No escuchó nada, pero no hacía falta. El gesto hablaba por sí solo. Su madre le había regalado esa libreta. Una libreta que llevaba años cargando y que nunca le había mostrado a nadie, ni a él. Era como si Irma hubiera decidido confiar en Diana con una parte de su vida. Y eso, para Mauricio, fue el momento que lo cambió todo. Ya no era solo admiración lo que sentía, era algo más, algo que le daba vueltas en la cabeza y que le hacía un nudo en el estómago. ¿Quién era esa mujer que había logrado conectar con su madre de una forma que él, con todo su amor y años de intentarlo, nunca había conseguido? El resto del turno pasó normal. Diana atendió otras mesas, limpió otras sillas, sonrió a otros clientes, pero en cada descanso sacaba la libreta de Irma y la hojeaba. La veía con respeto, con emoción, le tomaba fotos con su celular, apuntaba cosas en su propia libreta. Le brillaban los ojos. Al final del turno, cuando Irma se despidió con una sonrisa y un abrazo leve, Diana la acompañó hasta la puerta. Mauricio, escondido detrás de una columna, esperó a que ambas salieran. Vio a su madre caminar tranquila, como si llevara el corazón más liviano. Vio a Diana quedarse unos segundos parada, mirando la calle, luego regresar al restaurante, y entonces lo supo. Tenía que saber más de ella. Tenía que entender por qué lo había conmovido tanto. Tenía que descubrir qué tenía esa mujer que, sin darse cuenta, había sacudido todo lo que él pensaba que era intocable. Mauricio siempre había sido bueno investigando, no por chismoso, sino porque en los negocios aprendió que conocer a las personas te da ventaja, saber cómo piensan, qué hacen con su tiempo, qué los mueve. Así que después de ese día en el restaurante, después de ver la libreta que su madre le regaló a Diana, ya no pudo quedarse con la duda. No era solo curiosidad. Era una necesidad que se le metió en el pecho y no lo dejaba en paz. Quería entender quién era ella, no por morbo, no para buscarle defectos. Solo quería conocerla de verdad. Esa misma noche, se sentó frente a su computadora con un café frío que no se tomó. Buscó su nombre completo. Diana Sánchez Martínez. Aparecieron muchas, claro, pero una coincidía con la edad, la zona donde vivía y el correo que había en los archivos del restaurante. No tenía redes sociales públicas, ni Instagram, ni Facebook, ni TikTok con bailecitos. Solo un perfil sencillo en una página de empleos, donde decía que tenía experiencia como mesera, que hablaba lengua de señas básica y que había trabajado como voluntaria en una fundación. Eso último lo hizo fruncir el ceño. Fundaciones no había visto en su hoja de vida. Copió el nombre de la fundación y lo buscó aparte. Era un centro para niños con discapacidad auditiva, en una colonia al otro lado de la ciudad. Chiquito, sin mucha publicidad, sin apoyos grandes, solo un par de fotos mal tomadas y un número de teléfono. Nada más. Al día siguiente, Mauricio inventó una excusa en la oficina y salió antes de tiempo. Tomó su camioneta, se puso una gorra y lentes y fue a ver con sus propios ojos ese lugar. Al llegar, encontró una casa pintada de blanco con letras de colores en la fachada. Afuera había 2 niños jugando con una pelota desinflada y una mujer sentada en una banca viendo su celular. Nadie lo reconoció. Tocó el timbre. Tardaron en abrir. Cuando lo hicieron, una señora de unos 50 años, cabello teñido de rojo y manos manchadas de marcador, le preguntó qué necesitaba. Mauricio dijo que quería información sobre los cursos de lengua de señas, que quería aprender. No era verdad, pero sonaba creíble. La mujer lo hizo pasar. Había dibujos en las paredes, pizarras llenas de letras, carteles con señas básicas. Lo llevó a un salón pequeño donde un grupo de niños hacía un ejercicio de repetición. Y ahí, entre ellos, estaba Diana, sin uniforme, sin mandil, sin libreta de comanda. Vestía una blusa clara, jeans rotos y una sonrisa de oreja a oreja mientras enseñaba a los niños cómo decir su nombre con las manos. Mauricio se quedó parado en la puerta, sin respirar casi. Nunca la había visto así.
En el restaurante se veía seria, concentrada, amable, pero ahí, entre niños que no hablaban y apenas podían oír, Diana se veía plena, brillaba, y no solo era porque enseñaba bien, era por cómo los miraba. No los trataba como si necesitaran ayuda todo el tiempo. Los hacía reír, los animaba, les festejaba cada pequeño avance. La directora del centro se acercó a él y le dijo en voz baja: «Ella es voluntaria, no le pagamos nada. Viene 2 veces por semana desde hace 1 año». Mauricio solo asintió, tratando de entender por qué alguien que trabaja tantas horas en un restaurante, con un sueldo mínimo, se da el tiempo de hacer algo así sin pedir nada a cambio. Cuando la clase terminó, Diana se despidió de los niños uno por uno. Algunos la abrazaban, otros solo levantaban la mano con una seña que Mauricio no entendía. Ella les respondía a todos con cariño. Luego se agachó, recogió sus cosas y salió por una puerta lateral sin darse cuenta de que él estaba ahí. Mauricio no quiso acercarse, no quería arruinar ese momento. Salió en silencio, con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de pensamientos. Regresó a su oficina al anochecer. No quiso hablar con nadie. Cerró la puerta, apagó el celular y se sentó solo, mirando la ciudad desde la ventana. ¿Cómo era posible que alguien con tan poco hiciera tanto? ¿Por qué nadie más lo sabía? ¿Cómo podía una mujer así pasar desapercibida? A la mañana siguiente, fue otra vez al restaurante. Se sentó en su mesa de siempre, pidió café y esperó. Diana entró unos minutos después. Saludó como siempre, se puso su mandil y se puso a trabajar. No lo reconoció, no lo miró diferente. Para ella, él era un cliente más. Mauricio sintió una mezcla de alivio y decepción. Alivio porque aún tenía su anonimato. Decepción porque ahora quería que ella lo viera, que supiera quién era él. Pero todavía no era el momento. Ese día, cuando Diana se acercó a atender su mesa, Mauricio la miró distinto. Ella notó algo, tal vez un gesto más amable, una sonrisa más larga. Le ofreció café y pastel de elote. Él aceptó sin decir mucho. Pero justo antes de que se fuera le preguntó: «Tú fuiste la que ayudó a la señora sorda el otro día, ¿verdad?» Diana lo miró sorprendida. Asintió con la cabeza, un poco a la defensiva, como si pensara que venía una queja. «Fue muy bonito lo que hiciste», dijo Mauricio. «No cualquiera lo hace». Ella bajó un poco la mirada y respondió con una sonrisa tímida: «Es lo mínimo. No me gusta que la gente se sienta sola». No dijo más. Mauricio tampoco. Pero ahí, en ese momento corto, él supo que no era admiración lo que sentía, era otra cosa, algo que no había sentido en años, algo que tenía que manejar con cuidado, porque si se equivocaba, la arruinaría todo. Diana se fue a seguir atendiendo otras mesas. Mauricio se quedó viendo la taza de café, como si buscara respuestas ahí. Estaba metido hasta el fondo, y lo peor, o lo mejor, es que todavía no sabía cómo salir. Diana no hablaba mucho de su vida, no porque tuviera algo que esconder por vergüenza, sino porque aprendió desde hace años que contar ciertas cosas solo servía para abrir heridas que no sanaban con palabras. En el restaurante todos sabían que era buena onda, que trabajaba duro, que no le sacaba al esfuerzo. Sabían que no era de las que se metían en chismes, que siempre llegaba puntual y que se ofrecía a cubrir turnos sin quejarse. Pero fuera de eso, nadie sabía más, ni que vivía con su hermano, ni que tenía 3 trabajos, ni que todas las noches, al llegar a su casa, lo primero que hacía era revisar si había dormido bien. Ese hermano se llamaba Emiliano, tenía 15 años, pero parecía más chico. No hablaba, no escuchaba, no iba a la escuela como los demás. Diana se había hecho cargo de él desde que tenía 19, cuando sus papás murieron en un accidente de carretera una noche de diciembre. Emiliano tenía 8 en ese entonces y, como si el golpe de perder a sus papás no fuera suficiente, también quedó con una pérdida auditiva total por el impacto. Diana pasó de ser hermana mayor a mamá, enfermera, profesora, psicóloga y lo que hiciera falta. Dejó la universidad, vendió la computadora que sus papás le habían regalado y empezó a trabajar donde le dieran chamba. Primero fue en una papelería, luego vendiendo elotes por las tardes, después de cajera en un supermercado. En cada trabajo aprendió algo, pero lo más importante fue cuando, por desesperación, se metió a un taller gratuito de lengua de señas en una biblioteca pública. Ahí conoció a la que hoy es directora del centro donde ayuda como voluntaria. Fue ella quien le enseñó lo básico para poder comunicarse con Emiliano sin tener que escribirlo todo. Lo demás lo aprendió sola, con videos, con libros usados, con práctica, todo por él. Emiliano, aunque callado,
Era un niño lleno de vida. Le encantaban los rompecabezas, los juegos de memoria, los videos de animales y los trenes. Diana trataba de darle una rutina lo más normal posible. Lo llevaba a terapias cuando podía pagar. Le cocinaba lo que le gustaba, aunque tuviera que cenar tortillas con sal, y cada sábado lo llevaba al parque, sin falta, para que pudiera correr, tocar pasto y olvidarse un rato del encierro. Pero nadie en el restaurante sabía eso. Nadie sabía que, antes de llegar a su turno, Diana ya había dejado hecho el desayuno, ya había preparado la mochila con los materiales de su hermano, y ya había caminado 5 cuadras para llevarlo con una vecina que lo cuidaba unas horas. Nadie sabía que dormía 4 horas al día, que tenía ojeras escondidas debajo de una base de maquillaje barata, ni que a veces lloraba en el baño sin hacer ruido para no despertar a Emiliano. Una vez, hace unos meses, Diana intentó contarle algo de su vida a una compañera del restaurante. Fue en la hora del almuerzo, mientras se sentaban en la parte de atrás a comer rápido. Le dijo que vivía con su hermano y que estaba aprendiendo señas por él. La otra solo levantó las cejas y soltó un «Ah, qué fuerte». Luego cambió de tema, como si no le interesara. Desde entonces, Diana decidió guardar silencio. Total, ¿para qué contar cosas que la gente no quiere escuchar? Pero alguien sí había querido saber más, y no por casualidad. Resulta que una de las excompañeras de Diana del curso de señas ahora trabajaba en la oficina administrativa de la cadena de restaurantes. Era amiga de una de las asistentes de Mauricio. Y un día, platicando de todo y de nada, salió el tema de una mesera que enseñaba lengua de señas y que tenía un hermano con discapacidad auditiva. La asistente, sin decir nombres ni detalles, lo mencionó frente a Mauricio. Él se quedó callado. Sintió que el corazón le daba un brinco. No dijo nada en ese momento, pero después fue directo con ella a preguntar. La historia coincidía. Era ella, Diana, la mesera del restaurante, la que su madre había empezado a querer en silencio, la que a él lo tenía vuelto loco sin saber por qué. Ahora todo tenía más sentido. La paciencia, la manera de mirar, esa forma tan natural de tratar a Irma sin hacerle sentir menos. Era porque ya conocía ese mundo, porque vivía en él. Mauricio no sabía si sentirse triste o admirado. Triste por todo lo que ella cargaba sola. Admirado porque, a pesar de eso, nunca se notaba, nunca se quejaba, nunca lo usaba para pedir favores, ni para dar lástima. Al contrario, era de las que levantaban a otros sin esperar aplausos. Y eso, para él, valía más que cualquier título universitario o experiencia laboral. Ese mismo día, fue al restaurante otra vez. No pudo evitarlo. Necesitaba verla con otros ojos, ahora sabiendo todo lo que había detrás. La vio pasar entre las mesas, atender con su sonrisa de siempre, anotar pedidos con rapidez. Y entonces, sin pensarlo, cuando ella se acercó a recoger su taza vacía, le preguntó, «¿Cómo se llama tu hermano?». Diana se detuvo en seco. Lo miró como si le hubieran leído la mente. Él se dio cuenta y se arrepintió al instante de haber preguntado así, tan directo. Pero ya estaba hecho. «¿Perdón?», dijo ella dudando. Mauricio bajó la voz. «Escuché que tienes un hermano, con discapacidad auditiva. Perdón si me meto donde no debo». Diana respiró hondo. Dudó unos segundos. Luego dijo, «Emiliano». «Se llama Emiliano». No dijo más. Mauricio tampoco. Pero la forma en que lo dijo, con ese tono entre orgullosa y cansada, le bastó a él para saber que ese nombre era el centro de su mundo. Ella se fue rápido. Tenía otra mesa que atender. Mauricio se quedó mirando la taza otra vez, como si ya fuera costumbre, y dentro de él, algo cambió para siempre. Mauricio llegó más temprano de lo normal. Estaba más nervioso de lo que pensaba. Ya no solo era ver a Diana, ahora quería hablar con ella. Y no como cliente ni como el hijo de la señora Irma. Quería acercarse como un hombre común, con interés real, con ganas de conocerla bien. Pero tenía un problema. No sabía por dónde empezar. Nunca había sido bueno para eso. Aunque muchos creían que por ser millonario tenía facilidad para todo, la verdad era otra. Siempre fue más reservado, más torpe en lo emocional. Había tenido relaciones, sí, pero ninguna profunda, ninguna como la que empezaba a imaginar con ella, y eso lo sacaba de su zona. Se sentó en su mesa de siempre, pero esta vez sin lentes ni gorra. Quería que lo viera como era. Pidió café y esperó. El restaurante estaba tranquilo. Apenas se llenaban las primeras mesas. Diana entró como cada mañana, saludando al cocinero, recogiendo su mandil, mirando la lista del día. Se notaba cansada,
como si no hubiera dormido bien, pero aún así sonreía a los clientes como si nada pasara. Cuando pasó cerca de su mesa, Mauricio levantó la mano, no para llamar la atención como un cliente impaciente, sino solo para saludarla. Ella se detuvo, sorprendida, como si no esperara ese gesto. Él aprovechó para decirle algo. Por fin. «Buenos días. Tú eres la que sabe de señas, ¿verdad?» Diana asintió, desconfiada pero amable. «Un poco, sí. ¿Cómo aprendiste?» Ella dudó. Ya no era la primera vez que alguien le preguntaba eso, pero esta vez el tono era diferente. No sentía burla ni curiosidad vacía. Algo en su mirada la hizo querer responder con sinceridad. «Por mi hermano», dijo. «Es sordo. Me tocó aprender para comunicarme con él». Mauricio asintió, serio. «Eso es admirable». Diana no supo qué decir. No estaba acostumbrada a que le dijeran cosas así. «No es admirable. Solo es necesario». Él sonrió. «Lo que es necesario para algunos, otros no se atreven a hacerlo». Ella bajó la mirada, incómoda. Nunca le gustaron los halagos, pero él no hablaba como si quisiera quedar bien. Hablaba con calma, como alguien que simplemente quiere reconocer algo bonito sin adornarlo tanto. «¿Quieres el menú?», preguntó ella, intentando volver al trabajo. «Sí, gracias. Pero si no es mucha molestia, ¿tú podrías recomendármelo?». Diana lo miró, como si no entendiera. «¿El menú?». «Sí. Me gustaría saber qué pedir. Según tú. Me han dicho que eres buena eligiendo». Ella se rió bajito, por primera vez en ese rato. «¿Quién te dijo eso?». «Una señora muy sabia que se sienta junto a la ventana». Diana se quedó helada. Supo de inmediato que hablaba de Irma, pero no entendía cómo la conocía. Por un segundo, sintió que algo no cuadraba, pero él le sostuvo la mirada con tanta sinceridad que el momento incómodo pasó rápido. «Bueno, si te gustan los chilaquiles, hoy están buenos. Con huevo y frijoles. Es lo que más piden». «Entonces eso quiero». Ella apuntó en su libreta y se fue a la cocina, con la sensación de que algo raro había pasado, pero sin saber qué era. No se sintió incómoda, solo confundida. Ese cliente hablaba distinto, no como los que quieren ligar con frases tontas, ni como los que se creen importantes. Él hablaba como alguien que realmente tenía interés, y eso, por más que trató de ignorarlo, le movió algo por dentro. Mauricio se quedó viendo cómo caminaba, cómo se amarraba la trenza que se le soltaba de un lado, cómo se acomodaba el mandil sin prestarle atención a nadie. En otra situación, ya habría mandado a alguien a investigar cada detalle de su vida, pero esta vez no quería saber más por medio de otros. Quería que ella misma se lo contara, y eso solo pasaría si se ganaba su confianza. Cuando Diana regresó con el plato, él la miró a los ojos con tranquilidad. «Gracias por lo de la señora el otro día. Lo que hiciste significó mucho para alguien más». Ella lo miró raro. «¿La señora sorda?». Mauricio asintió. «Sí, no todos se toman el tiempo de mirar a los demás. Tú lo hiciste, y no solo la miraste, hablaste con ella como si fuera cualquier persona». «Es que es cualquier persona», respondió Diana sin pensar mucho. Él sonrió. «Sí, pero no todos lo entienden». Ella se quedó callada. Sintió un nudo en la garganta, porque esa frase tocó algo que le dolía. ¿Cuántas veces había visto a Emiliano ser ignorado, tratado como si no pudiera pensar, como si no contara? ¿Cuántas veces tuvo que aguantar las miradas de lástima o de burla? Que alguien hablara de eso con tanta claridad la desarmó un poco. Mauricio lo notó. No quiso presionar. Solo dejó el plato sobre la mesa, la servilleta doblada, y sacó de su bolsillo un billete justo. Ni más, ni menos. No quería impresionarla con propinas grandes. Quería que todo se diera de forma normal, que lo viera como era. Antes de irse, se levantó y se acercó a la caja. Diana lo vio desde lejos. Pensó en acercarse a despedirse, pero se distrajo con una nueva mesa que acababa de llegar. Cuando volteó otra vez, él ya no estaba. Solo quedó la servilleta sobre la mesa. Esta vez no decía nada. Solo tenía un dibujo pequeño. 2 manos haciendo el signo de gracias en lengua de señas. Diana lo reconoció al instante. Lo había enseñado decenas de veces. Lo tomó con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su mandil, sin entender por qué, pero con una sonrisa que no pudo ocultar. Paola siempre había sido la típica que no dejaba pasar nada. Llevaba más de 3 años como supervisora del restaurante, y aunque oficialmente no era la dueña de nada, actuaba como si todo el local le perteneciera, desde el uniforme de los meseros hasta la música que sonaba por las bocinas. Tenía una voz aguda, una mirada que juzgaba sin necesidad de hablar, y un olfato increíble para detectar cuando alguien se salía del camino que ella marcaba.
No era abierta ni simpática, era lista, de esas que sonríen cuando quieren conseguir algo y fruncen la cara cuando sienten que pierden el control. Desde que Diana entró a trabajar ahí, Paola le había echado el ojo, no porque fuera conflictiva, ni porque se quejara, sino porque era diferente. Diana no se metía en chismes, no andaba detrás de los cocineros, no hacía tiempo con los clientes que daban buena propina, trabajaba como debía, cumplía sus horarios y se ganaba la simpatía de la gente, sin tener que estar inventando excusas ni fingiendo. Eso le molestaba a Paola, porque a ella le había costado años hacer que la respetaran ahí dentro, años de jugar sucio, de aguantar insultos, de hablar bonito con los que mandaban. Y no soportaba ver cómo una chava callada, que ni maquillaje usaba a veces, de pronto era la preferida de los clientes y hasta del cocinero más amargado. Cuando empezó a notar que Mauricio, ese cliente callado que venía seguido y dejaba buena propina, miraba diferente a Diana, algo dentro de Paola se encendió. No de celos románticos, no se trataba de querer al hombre, era otra cosa. Era la rabia de sentirse desplazada, la rabia de saber que alguien más podía conseguir lo que ella siempre había querido. Reconocimiento, no dinero, no flores, reconocimiento real, que alguien importante se fijara en ella por cómo era, no por lo que fingía. Al principio, lo observó sin decir nada. Se dio cuenta de que Mauricio venía cada vez en los turnos donde Diana estaba, que pedía cosas simples pero que hablaba más con ella que con nadie, que de pronto, en vez de dejar la propina al azar, escribía algo en las servilletas, que la seguía con la mirada. Y lo peor de todo, que Diana, sin buscarlo, empezaba a responderle con una sonrisa distinta, una sonrisa que no le ponía a nadie más. Eso fue suficiente para que Paola empezara su plan. No necesitaba grandes ideas, solo saber cuándo hablar y con quién. Primero se acercó a Diana, fingiendo interés. En uno de los descansos, se sentó junto a ella con un refresco en la mano y su tono más amistoso. «Oye, ¿y ese cliente que viene tanto? ¿Qué onda, eh?», le preguntó, como si fuera solo una curiosidad de pasillo. Diana, ingenua, solo se rió leve. «Nada, es buen cliente, eso sí». Paola siguió, fingiendo normalidad. «Sí, pero se te queda viendo, como si te conociera de antes. Yo lo he visto venir desde hace mucho. ¿Tú ya lo conocías?» «No, para nada. Apenas hace unas semanas que empezamos a platicar», respondió Diana, sin darle importancia. Paola se quedó con esa información. No dijo más, pero ya sabía por dónde atacar. Esa misma tarde, fue a la oficina del gerente, con su estilo típico de saber más de lo que debería. Cerró la puerta con cuidado y habló con voz baja, como si estuviera diciendo algo delicado. «Oye, solo para que estés enterado, ese cliente que viene mucho, el de la mesa del fondo, está muy encima de Diana. Yo sé que no es mi asunto, pero por si luego hay problemas, ya sabes cómo son los chismes». El gerente apenas levantó la ceja. No parecía darle importancia, pero Paola insistió. «Digo, nomás te aviso porque luego uno no sabe. Hoy en día ya cualquier cosita es acoso, o se malinterpreta, y no vaya a ser que Diana después diga que la empresa no la protegió». Sembró la duda y se fue, pero ahí no terminó. Lo siguiente fue aún más directo. Buscar a Mauricio. Fingió encontrárselo al salir del baño. Se paró frente a su mesa con una sonrisa falsa y voz amable. «Hola, qué bueno que viene seguido. Me da gusto ver clientes fieles», le dijo, como si fuera parte de su trabajo. Mauricio, como siempre, respondió con educación, pero sin mucho interés. Iba a seguir comiendo, pero Paola se sentó sin que él lo pidiera. Eso ya le molestó, pero no dijo nada. «Oiga, nada más una cosa. No quiero que se ofenda, pero sí me preocupa mi equipo. Diana es buena trabajadora, muy reservada, pero últimamente anda rara. Y pues, ya ve cómo es esto. A veces las muchachas se confunden cuando alguien importante las trata bien. No lo digo por usted, sino por ella. Yo sé cómo son. Se emocionan rápido». Mauricio la miró, serio. En ese momento entendió algo. No solo era una mujer metiche, era alguien que estaba buscando algo. No supo si era envidia, poder o simplemente ganas de hacer daño, pero lo sintió, y no le gustó. «¿Importante?», preguntó él, con tono neutral. «Bueno, usted no sé a qué se dedique, pero parece alguien de nivel. Y las chicas como Diana, pues, se agarran de eso. Solo se lo digo porque después no quiero que usted salga embarrado en un chisme». Mauricio respiró hondo, terminó su café, se puso de pie y, sin mirarla, dijo «Gracias por el aviso», y se fue.
Paola se quedó sentada, sabiendo que había sembrado algo, que tal vez no funcionaría de inmediato, pero que la duda estaba ahí, y que si seguía moviendo las piezas, tarde o temprano algo iba a explotar. Diana, sin saber nada de eso, siguió su día como siempre, pero a partir de ese momento, algo empezó a sentirse raro. Mauricio venía igual, pero hablaba menos, la miraba con otra distancia. Ella no entendía por qué. Pensó que quizá había dicho algo mal, o que se había pasado de confianzuda. No sabía que detrás, una enemiga silenciosa, empezaba a enredar los hilos. Pasaron un par de días raros, de esos donde no sabes bien qué está pasando, pero sientes que algo ya no está igual. Diana lo notaba en el ambiente. Mauricio seguía yendo al restaurante, pero ya no buscaba su mesa con la misma intención. Ya no le pedía recomendaciones ni la saludaba de lejos con la mano. Ahora llegaba, pedía algo simple, comía en silencio y se iba sin dejar mensajes en servilletas. Diana trataba de convencerse de que no era nada, que tal vez él andaba en sus cosas o que simplemente se había cansado de la rutina, pero en el fondo, algo le decía que había un motivo y no tenía idea de cuál. Lo que Diana no sabía era que Mauricio también estaba confundido. La conversación con Paola lo había dejado con una espinita. No quería creer lo que le dijo, pero tampoco pudo evitar pensarlo. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Diana, sin querer, se estaba ilusionando por algo que no iba a pasar? ¿Y si él mismo, sin decirlo, le estaba dando señales que podían malinterpretarse? Mauricio no era alguien que jugara con las personas. No era su estilo, pero se dio cuenta de que llevaba días enteros pensando en una mesera que no conocía del todo, imaginando cosas, sintiendo algo que no sabía si era real o solo un impulso. Para protegerse, empezó a poner distancia. No era grosero, pero sí más frío. Contestaba corto. Miraba poco. Diana sintió el cambio como una bofetada muda, porque aunque no se habían dicho nada claro, aunque todo entre ellos había sido solo una cadena de gestos, palabras simples y silencios cómodos, todo eso tenía peso. Y cuando el peso se va, se nota, se siente como un hueco. Paola, mientras tanto, seguía con su papel de sombra amable. Se le acercaba a Diana en los descansos, se sentaba a comer junto a ella como si fueran viejas conocidas, y le hacía comentarios disfrazados de consejos. «Oye, nomás ten cuidado con ese cliente, ¿eh?», le decía mordiendo una empanada. «Yo lo he visto venir desde hace tiempo, y pues, no es la primera vez que una chava se le queda viendo». Diana la miraba sin entender. «¿Cómo? Sí, digo, no te lo digo para molestarte, solo que yo ya vi a otras que caen redonditas con ese tipo de hombres. Vienen, son amables, coquetean poquito y luego desaparecen. No se vale que jueguen así». Diana bajaba la mirada. No le gustaban los chismes, pero lo que Paola decía le daba vueltas. ¿Y si era cierto? ¿Y si Mauricio solo estaba pasando el rato? ¿Y si su amabilidad no significaba nada? «No creo que él sea así», respondió una vez, con voz baja. Paola sonrió, fingiendo lástima. «Ojalá tengas razón, de veras. Pero mira, yo nomás te digo que hay que andar con los ojos bien abiertos. Uno se emociona, y luego, ¡zas!, el golpe». Eso fue suficiente para que la duda entrara. Mientras tanto, Mauricio también había recibido otra dosis de veneno. Un día que fue al restaurante en un horario poco común, Paola se acercó con su cara de siempre, amable por fuera, afilada por dentro. «Disculpa que te moleste otra vez», le dijo bajando la voz. «Es sobre Diana». Mauricio levantó la mirada. Ya sabía que nada bueno venía después de ese tono. «¿Qué pasa?». Paola hizo una pausa, como si dudara. «Mira, yo no sé si tú estás saliendo con ella o no. No es mi asunto, pero te lo digo como mujer y como supervisora. Diana no es lo que parece». Él la miró, ya un poco harto. «¿Y eso qué significa?». «Que... no sé cómo explicártelo, pero en el restaurante ya varios dicen que se está colgando de ti, que anda presumiendo que tiene a un cliente que la cuida, que le da regalos, que la va a sacar de aquí, y pues, se me hace raro, porque tú te ves serio, pero ella anda con la cabeza en las nubes, y cuando una chica empieza a decir cosas así, es porque se está adelantando». Mauricio sintió una mezcla entre enojo y confusión. No podía imaginarse a Diana diciendo esas cosas, no cuadraba con lo que había visto de ella. Pero Paola hablaba con tanta seguridad, como si tuviera pruebas, como si lo hiciera por su bien. «¿Quién te dijo eso?», preguntó. «No puedo decirte nombres, pero créeme, no soy la única que lo ha notado. Yo solo te lo digo porque me da coraje que una buena persona se deje usar». Esa frase lo terminó de confundir. No lo dijo en voz alta,
pero por dentro empezó a preguntarse, ¿y si me estoy dejando llevar? ¿Y si ella está viendo en mí una salida fácil? ¿Y si todo lo que pensé que era sincero no lo era? Salió del restaurante con la cabeza hecha un lío. Diana se le había metido en la piel. Eso ya no era secreto. Pero el miedo a estar siendo manipulado, el miedo a que todo fuera una fantasía, lo empezó a frenar. Diana, por su parte, notó cómo esa pared invisible seguía creciendo entre ellos. Lo buscó con la mirada varias veces. Le ofreció café, comida del día, incluso una sonrisa ligera. Pero él ya no respondía igual, y no entendía por qué. Esa noche, mientras doblaba los manteles con cuidado en la bodega, se quedó sola unos minutos. Apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Sentía algo pesado en el pecho. No podía explicarlo. No era tristeza profunda, pero sí una especie de decepción silenciosa. Como cuando esperas algo chiquito y ni eso llega. No lloró, no se lo permitió. Solo respiró hondo, guardó la última servilleta y salió de ahí fingiendo que todo estaba bien. Pero dentro, algo ya no lo estaba. Los días empezaron a pasar más lentos, como si el reloj del restaurante se hubiera estancado en una rutina sin color. Diana seguía llegando puntual, con su trenza bien hecha, su mandil doblado con cuidado y su libreta siempre lista. Pero ya no era la misma. La energía con la que atendía antes se había ido apagando poco a poco. No era que dejara de hacer bien su trabajo. Al contrario, seguía cumpliendo con todo. Pero quienes la conocían bien, como don Ricardo en la cocina o la señora Gloria que limpiaba los baños, sabían que algo le pasaba. Ya no reía como antes, ya no contaba pequeñas historias entre plato y plato, ya no tenía esa chispa que la hacía ver más fuerte de lo que en verdad se sentía. El cambio era claro, y todo empezó el día que Mauricio dejó de mirarla igual. Él seguía yendo, pero su presencia se sentía distinta. Ahora pedía comida para llevar en lugar de sentarse. Evitaba los turnos donde Diana estaba. A veces, cuando coincidían, la saludaba de lejos, sin la misma calidez. Diana notaba todo, cada detalle, cada gesto ausente, cada mirada que ya no buscaba la suya. Y aunque no quería admitirlo, eso la estaba rompiendo por dentro. Empezó a darle vueltas a todo en su cabeza. Pensaba en cada conversación que habían tenido, en cada cosa que ella dijo, en cada gesto que él le hizo. ¿Se había pasado de confianza? ¿Se notó que le gustaba? ¿Lo hizo sentir incómodo? ¿Paola tendría razón? ¿Él solo estaba siendo amable desde el principio y ella se hizo ideas? El problema era que Diana no tenía con quién hablar de eso. No tenía amigas cercanas. No tenía tiempo de sentarse a desahogarse con nadie. Toda su vida giraba en torno a Emiliano, al trabajo y al pequeño momento de paz que encontraba en la escuela donde enseñaba señas. Así que las preguntas se le quedaban dentro, haciendo eco. Mauricio tampoco lo estaba pasando bien. Aunque por fuera se mostraba tranquilo, por dentro se revolvía. No dejaba de pensar en ella, en lo que sintió desde el primer día, en la forma en que hablaba con Irma sin esfuerzo, en cómo se movía por el restaurante con una fuerza silenciosa. Pero también tenía miedo. Miedo de haberse equivocado. Miedo de estar imaginando una historia que no existía. Miedo de que lo que Paola le había dicho tuviera algo de verdad. Una tarde, se quedó sentado dentro de su coche, estacionado frente al restaurante, sin entrar. Diana estaba adentro. La podía ver por la ventana. Ella llevaba una bandeja en la mano. Sonreía a un cliente mayor. Servía agua con cuidado. Era la misma de siempre. Y al mismo tiempo, no. Se notaba que estaba fingiendo estar bien. Y eso lo partió en dos. Quiso bajarse. Quiso entrar y decirle todo. Que había estado confundido. Que alguien había metido ruido donde no debía. Que lo que sentía no era juego ni capricho. Pero no lo hizo. Se quedó ahí, viendo desde la distancia. Luego arrancó el coche y se fue. Esa fue la tercera vez que se iba sin entrar. Diana lo notó. Lo vio sentado en el carro. Lo reconoció de inmediato. Y cuando vio que no bajaba, algo se le quebró. No supo si era enojo, tristeza o decepción, pero dolía. Esa noche, al llegar a casa, Emiliano notó su silencio. Diana apenas le habló. Le calentó la cena, le puso la pijama y lo ayudó a cepillarse los dientes. Emiliano le hizo una seña con las manos. ¿Triste? Ella sonrió con los ojos mojados. Le respondió, no, pero él no le creyó. La abrazó fuerte y se quedó así, un rato largo. Diana por fin se permitió llorar un poco, en silencio, sin soltar palabras, solo dejando que se le saliera lo que tenía atorado.
Mientras tanto, en el restaurante, Paola seguía con su cara de «yo no hice nada». Cada vez que Mauricio entraba, se acercaba a él con una sonrisa forzada, preguntándole si todo estaba bien, ofreciéndole promociones que ni existían. Cuando Diana pasaba cerca, ella la miraba con esa expresión que mezcla lástima y burla, como si le dijera sin palabras, «te lo dije». Una tarde, mientras Diana ordenaba las servilletas, escuchó sin querer una conversación de Paola con otra mesera nueva. Estaban sentadas cerca del lavamanos. Paola hablaba bajito, pero no lo suficiente. Y pues sí, la Diana esa se emocionó. Creyó que el cliente ese la iba a sacar del restaurante. A veces las que menos dicen son las que más sueñan, ¿no? La otra rió bajito, como si no supiera que la estaban usando para seguir metiendo veneno. Y luego, ¿qué pasó? Nada. Él ya ni la voltea a ver, como debe ser. Se dio cuenta a tiempo. Diana se quedó inmóvil. No era la primera vez que oía su nombre en bocas ajenas, pero esa vez le dolió diferente, porque todo era mentira, porque ella nunca había dicho nada, nunca se había creído una historia que no fuera real, solo se había dejado llevar por algo que parecía sincero. Esa noche, cuando cerraron el local, Diana se quedó sola unos minutos. Se quitó el mandil, lo dobló y lo guardó en su mochila. Caminó hasta la puerta sin prisa. Antes de salir, volteó una última vez hacia las mesas vacías. Pensó en todo lo que había pasado ahí dentro, en cómo un restaurante común se había convertido, por un tiempo breve, en el lugar donde creyó que algo bonito podía empezar. Y luego pensó que tal vez lo había imaginado todo, que a veces uno se aferra a un gesto, a una sonrisa, a un gracias, escrito en servilleta, y cree que eso significa algo más. Caminó hasta la parada del camión sin mirar atrás. Doña Irma no escuchaba, pero veía todo. Siempre lo había hecho. Desde joven se había acostumbrado a leer los rostros, los gestos, las intenciones. Cuando alguien decía una cosa con la boca pero otra con los ojos, ella lo notaba. Cuando alguien reía para cubrir una incomodidad, también lo sentía. Esa era su forma de entender el mundo, con la vista bien despierta y el corazón alerta. Desde hacía semanas, se había dado cuenta de que algo pasaba con Diana. La muchacha que al principio la saludaba con energía y ternura, ahora se acercaba con los hombros bajos, con una sonrisa que no subía a los ojos. Ya no platicaba tanto en señas, ya no se sentaba en su mesa a explicarle con calma el menú. Solo llegaba, tomaba la orden y se iba, como si llevara prisa, como si algo la preocupara. Irma también notó a Mauricio. Aunque él fingía normalidad, ella sabía que algo en él se había cerrado. Ya no la saludaba como antes. Ya no se quedaba a platicar en señas con ella al final de la comida. A veces ni siquiera se acercaba a su mesa. Comía lejos, en silencio. Se iba pronto. Irma lo seguía con los ojos. Sabía que su hijo estaba raro. Algo le había pasado. Algo con Diana, aunque nadie lo decía. Y eso la molestaba, porque por primera vez en mucho tiempo, Irma había sentido algo bonito. Una conexión sincera con alguien que no la veía como una carga. Diana la había tratado como persona, no como una señora sorda que necesita ayuda. La había mirado de frente, sin pena. Le había hablado con las manos, con respeto. Le había sonreído de verdad. Y ahora, por culpa de algo que ella no entendía, todo eso se estaba desmoronando. Una tarde decidió que ya era hora de hacer algo. Llegó al restaurante sin avisar. Se sentó en su mesa de siempre, la de la ventana. Diana la vio desde lejos y se acercó rápido, con la libreta en la mano. Se saludaron en señas, como siempre, pero esta vez Irma hizo algo distinto. Le pidió que se sentara un momento. Diana dudó. Estaba en horario. Tenía otras mesas, pero algo en los ojos de Irma la hizo decir que sí. Se sentó frente a ella. Irma sacó una hoja doblada de su bolso. Empezó a escribir con letra grande, para que Diana pudiera leer sin problema. La joven esperó en silencio. Cuando Irma terminó, le pasó el papel. Decía, ¿estás bien? No eres la misma. Ya no hablas como antes. Pasó algo con mi hijo. Diana sintió que el corazón le temblaba. No se lo esperaba. Nunca habían hablado directamente de Mauricio. Ella sabía que eran madre e hijo, pero no sabía que Irma también había notado el cambio. No sabía que ella también lo sentía. Tomó la hoja y escribió de regreso. No sé. Él cambió. Ya no me habla igual. Creo que se alejó por algo. Yo no hice nada malo. Irma leyó y asintió despacio. Luego escribió algo más. Yo sé, no hiciste nada malo. Él es terco y miedoso. Pero te vio de verdad. Eso lo asustó.
Diana no entendía cómo esa mujer, sin escuchar una sola palabra, podía leer tan claro las emociones de los demás. Era como si ella viera lo que nadie más podía. ¿Tú crees que él confió en mí?, le preguntó en señas. Irma sonrió y respondió con el mismo idioma. Claro, si no, no estaría confundido. Solo se aleja porque no sabe qué hacer con lo que siente. Diana tragó saliva. Esa frase le hizo un nudo en el pecho. No sabía si era alivio o más tristeza. Pero por primera vez en días, sintió que alguien la entendía sin juzgarla. Irma tomó su mano. La apretó suave, como una madre que da permiso de seguir adelante. Luego le hizo otra seña. No lo busques. Déjalo venir. Si vale la pena va a volver. Diana solo asintió. No pudo decir más. Unas mesas más atrás, Paola las miraba sin entender lo que pasaba. Fruncía el ceño. No le gustaba verlas tan cercanas. Menos aún que Irma la ignorara como siempre. Sentía que perdía terreno, que algo se le estaba yendo de las manos, y cuando Paola perdía el control, no se quedaba quieta. 2 días después, Irma fue directo a buscar a Mauricio. No por mensaje, no por llamada. Fue a su oficina, como en los viejos tiempos, cuando él la llevaba con él porque no tenía con quién dejarla en casa. Entró sin pedir cita. Se paró frente a él con los brazos cruzados y la cara seria. Mauricio, al verla, se puso de pie de inmediato. «¿Qué pasó, mamá? ¿Estás bien?» Irma sacó su libreta. Empezó a escribir sin mirarlo. «¿Qué hiciste con Diana? ¿Por qué ya no le hablas? ¿Por qué la tratas como si no valiera nada?» Mauricio se quedó helado. Leyó las palabras y sintió que le caían como piedras. No es que no valga nada, es que no supo cómo explicar. No tenía excusas claras, solo dudas, miedos, palabras que no terminaban de salir. Irma le quitó el bolígrafo de las manos. Escribió otra vez. «Te vi, la vi. Ustedes dos se vieron de verdad. Eso no pasa todos los días. Si lo dejas ir, te vas a arrepentir toda tu vida». Mauricio cerró los ojos un segundo. Sabía que su madre no hablaba por hablar, y aunque ella no oyera, era la que más escuchaba. Irma se fue sin decir más. Le dejó la hoja escrita sobre el escritorio. Mauricio la leyó una y otra vez, y por primera vez en semanas, se sintió tonto, se sintió cobarde, se sintió como alguien que huyó justo cuando debía quedarse. El ambiente en el restaurante ya no era el mismo. Había algo tenso en el aire, como si todos sintieran que algo estaba a punto de pasar, pero nadie se atreviera a decirlo. Diana seguía trabajando, callada, pero ya no era invisible. Algunos clientes la reconocían, la saludaban con gusto, otros preguntaban por ella si no la veían. Hasta los cocineros, que antes ni la pelaban, ahora le guardaban café o le ofrecían pan mientras esperaban que salieran los pedidos. No era que se hiciera notar, era que su presencia, sin querer, se había vuelto importante. Paola lo notaba y no lo soportaba. Desde que doña Irma se había vuelto más cercana con Diana, desde que Mauricio había empezado a aparecer con menos frecuencia, pero más intención en la mirada, Paola se sintió desplazada. Ella ya no tenía el control. No importaba que fuera la supervisora, que llevara años ahí o que conociera cada rincón del local. Ahora Diana era quien tenía el respeto de los demás, y eso, para Paola, era una amenaza. Lo que Paola no sabía es que alguien más había empezado a observarla. Ángel, uno de los meseros nuevos, era joven, tranquilo, de esos que casi no hablaban, pero que veían todo. Había entrado hacía apenas 3 meses, y desde el primer día se dio cuenta de que Paola manejaba las cosas a su conveniencia. No decía nada porque no quería problemas, pero lo que escuchó una mañana en la parte de atrás, junto a la bodega, lo dejó sin palabras. Paola estaba hablando por teléfono. No se dio cuenta de que Ángel estaba en la esquina, acomodando cajas. Sí, te juro que la morra está ilusionada. Y el tipo, ni idea tiene, pero ya se me ocurrió algo. Voy a decirle que ella anda diciendo cosas que no ha dicho. Él no se va a arriesgar, va a cortar todo y listo. Lo bueno es que me cree, siempre me ha tenido confianza, decía riéndose bajo. Ángel dejó de mover cajas. Se quedó quieto. No sabía si había escuchado mal, pero lo que seguía fue peor. Y si no funciona eso, tengo otra. Le digo al gerente que ella está metiendo a gente de fuera sin permiso, o que inventa cosas, lo que sea, pero esa tipa no se va a quedar con lo que yo construí aquí. Ángel no era tonto. Entendió de inmediato que hablaba de Diana, y también entendió que lo que Paola estaba haciendo no era solo chisme, era maldad, era manipulación, era juego sucio.
No dijo nada ese día. Lo pensó bien. No quería armar un escándalo sin pruebas. Pero al día siguiente, cuando vio que Diana lloraba en el área de limpieza, tratando de que nadie la notara, no aguantó más. Se acercó con cuidado. Le ofreció un vaso de agua y se sentó frente a ella, sin decir mucho al principio. Diana se limpió la cara, avergonzada. ¿Estás bien?, le preguntó. Ella asintió, sin ganas. Es solo un mal día, respondió. Ángel la miró fijo. No insistió. Solo dijo algo que lo cambió todo. Escuché a Paola, hablando mal de ti, planeando cosas. No fue chisme. La oí con mis propios oídos. Diana se quedó muda. Sintió que la garganta se le cerraba. Por un segundo, pensó que era broma, pero la mirada de Ángel no mentía. ¿Qué dijo? Que iba a inventar cosas para alejar a ese cliente. Mauricio, creo. Que le iba a decir que tú lo buscabas por interés, que ibas presumiendo cosas que no eran ciertas. También dijo que te quería sacar del restaurante. Diana sintió que todo se le revolvía. No era solo dolor, era rabia. Porque ahora entendía por qué Mauricio había cambiado, por qué se había alejado, por qué ya no era el mismo. Y también entendía de dónde venía ese ambiente raro, las miradas, los murmullos. Todo tenía sentido. ¿Estás seguro de lo que escuchaste?, preguntó, con voz firme. Clarito, no fue una frase suelta, la escuché completa. Y sé que si digo algo me va a ir mal, pero ya estuvo. No está bien lo que hace. Tú no le has hecho nada. Diana se quedó en silencio, pensando. No tenía pruebas. No tenía grabaciones. No tenía testigos. Solo tenía la palabra de un compañero que se estaba jugando su chamba por decir la verdad. Ese mismo día, al salir del turno, Diana no se fue a casa. Tomó un camión y se fue directo a la oficina central de la cadena de restaurantes. Entró sin cita. Pidió hablar con el encargado de personal. Dijo que era urgente, y aunque al principio la querían mandar con una recepcionista, una voz la salvó desde el fondo del pasillo. ¿Diana? Era Mauricio. Salió de su oficina con cara de sorpresa. No se veían desde hacía semanas. Ella se quedó quieta. No esperaba encontrarlo ahí. Él tampoco esperaba verla a ella. ¿Qué haces aquí? Diana respiró hondo. Lo miró directo. Vengo a hablar con alguien. Ya no aguanto más. Él se quedó en silencio. Se hizo a un lado para dejarla pasar. Diana entró a la oficina de recursos humanos y pidió levantar una queja formal. Explicó todo. Mencionó a Paola. Contó lo que Ángel había oído. Pidió que se investigara. No exigió castigo. Solo pidió que se supiera la verdad. Mauricio la escuchó desde la puerta. No dijo una sola palabra. Pero por dentro, cada cosa que oía le daba vergüenza. Porque había dudado de ella. Porque había creído en la persona equivocada. Porque nunca la enfrentó. Ni le preguntó directamente. Solo se alejó, cobardemente. Cuando Diana terminó, se paró frente a él. Lo miró a los ojos. No había rencor en su cara, pero sí una tristeza que dolía más que el enojo. «Yo no esperaba nada de ti», le dijo en voz baja. «Solo respeto. Pero ni eso tuve». Y se fue. Mauricio se quedó parado, sin moverse, sabiendo que, por fin, la verdad había salido a la luz, pero tal vez ya era demasiado tarde para arreglarlo. Esa misma noche, después de salir de la oficina central, Diana caminó sin rumbo fijo por varias cuadras. No quería subirse al camión. No quería llegar a casa todavía. Sentía que algo dentro de ella se estaba moviendo, rompiendo, sanando y dolido todo al mismo tiempo. Había dicho lo que tenía que decir. Había contado lo que estaba pasando. Y aunque no tenía pruebas grabadas, había dado la cara. Lo que siguiera después ya no dependía de ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo por sí misma. Durmió poco. A la mañana siguiente, cuando despertó, el primer rayo de sol entró por la cortina del cuartito donde dormía con Emiliano. Lo miró dormir un rato. Se le quedó viendo con cariño, acariciándole el cabello. Él seguía ajeno a todo. Para él, su hermana era su mundo, y eso bastaba. Diana se levantó con una idea en la cabeza. No era repentina, no era un impulso. Era una decisión que venía creciendo desde hacía tiempo, pero que ahora ya no podía seguir guardando. Fue a la cocina, preparó desayuno para los dos, dejó todo listo, y después, con Emiliano ya en la escuela, se sentó frente a la computadora vieja que apenas funcionaba y empezó a escribir. Redactó una carta de renuncia, cortita, directa, respetuosa, sin reclamos, sin drama. Luego imprimió 2 copias y las guardó en su mochila. Esa tarde, cuando llegó al restaurante, lo primero que notó fue que Paola no estaba. Le dijeron que la habían llamado de la oficina central
y que la habían mandado a cubrir otro local, temporalmente. Nadie sabía por qué, pero se notaba que algo había pasado. Diana no preguntó, no celebró, no se burló, solo bajó la mirada y siguió caminando. Terminó su turno como siempre. Atendió con cuidado, limpió su área, saludó a los clientes conocidos, pero en su interior todo se sentía diferente. Ya no estaba atada a ese lugar, ya no sentía miedo de irse. Había entendido que no tenía que quedarse donde ya no se sentía bien. Antes de irse, se acercó al gerente y le entregó la carta. ¿Es por lo que pasó con Paola?, le preguntó él, sorprendido. No del todo, respondió Diana. Es porque ya no me veo aquí. Necesito empezar de nuevo. Le agradezco mucho todo. El gerente no insistió. Sabía que cuando alguien habla con esa firmeza, es porque ya lo pensó 1000 veces. Le deseó suerte. Le ofreció una carta de recomendación. Diana le dio las gracias y salió. En la calle, respiró hondo. Era libre. Durante las semanas que siguieron, Diana se enfocó completamente en su taller de señas con niños. Aumentó los horarios. Se ofreció como voluntaria en más actividades. Empezó a hacer carteles para promocionar el taller en redes sociales. Usó los pocos ahorros que tenía para imprimir volantes y repartirlos en escuelas primarias. Poco a poco, empezaron a llegar más familias. Madres con hijos que no escuchaban, abuelas que querían aprender, maestros que no sabían por dónde empezar, y ella los recibía a todos con paciencia y una sonrisa. No ganaba casi nada, pero cada vez que un niño aprendía a decir su nombre con las manos, cada vez que una mamá le daba las gracias llorando porque por fin podía hablar con su hijo sin papel, sentía que todo valía la pena. Un día, mientras salía del taller, una señora que llevaba días viéndola moverse de un lado a otro, le dijo algo que le quedó grabado. «Usted tiene un don, señorita. Ojalá que un día tenga su propio lugar». Diana sonrió y le respondió sin pensar mucho. «Algún día, señora, algún día». Pero esa noche, ya en su cuarto, se quedó dándole vueltas a esa frase. ¿Y si ese algún día podía ser más pronto de lo que pensaba? Pasaron 3 días, y una mañana, al abrir el portón del taller, encontró una hoja pegada en la puerta. Era del dueño del lugar. Decía que necesitaba el espacio para otra cosa, que tenía solo 15 días para desalojar. Diana sintió cómo el cuerpo se le helaba. Todo lo que había construido, su refugio, su lugar seguro, tenía fecha de caducidad. Esa tarde se sentó en una banca frente al taller. No lloró, solo pensó. Pensó en su hermano, pensó en los niños, pensó en sí misma, y tomó otro paso valiente. Con lo poco que tenía ahorrado, rentó un local pequeño cerca de una secundaria. No era bonito, tenía humedad en las esquinas, y el piso estaba rayado, pero era suyo por ahora. Pintó las paredes con la ayuda de 2 mamás del taller. Pegó carteles en la entrada con letras grandes. Taller de señas básicas. Para todos. Entrada libre. Colocó en la pared una frase que ella misma inventó. Hablar no es solo con la voz. Escuchar no es solo con los oídos. Y volvió a empezar. Lo que Diana no sabía era que alguien más la estaba viendo. Alguien que había escuchado lo que pasó. Que se enteró de su renuncia. Que investigó dónde estaba ahora. Y que llegó un día, sin hacer ruido, a pararse frente al nuevo taller. Mauricio. No iba vestido elegante. No llegó en su coche de siempre. Venía caminando, con una bolsa de pan dulce en la mano y un nudo en el estómago. Se asomó por la ventana y la vio, acomodando sillas, limpiando un pizarrón, sonriendo con una niña que le mostraba cómo hacía su nombre con los dedos. Se quedó ahí un rato, viéndola. Sintió que le faltaba el aire, y por primera vez en mucho tiempo, supo que no iba a poder seguir alejándose. Mauricio se quedó parado frente al nuevo local como si fuera un niño afuera de una juguetería. No entró, no tocó, solo miró desde la banqueta, en silencio, mientras Diana barría el piso con el mismo enfoque con el que antes acomodaba los cubiertos en el restaurante. Cada movimiento de ella tenía intención, no hacía nada a medias. Eso era lo que más lo había impresionado desde el primer día, que incluso en los gestos más simples se notaba el corazón. Tenía la bolsa de pan dulce en la mano, pero ya ni recordaba por qué la había comprado. Era su excusa para acercarse, como si fuera un cliente cualquiera, como si pudiera entrar con una sonrisa y decir hola, como si nada hubiera pasado. Pero no, nada estaba igual, y no podía llegar así, sin más, después de haberse ido cuando más la necesitaba. Dio media vuelta, caminó unas cuadras sin rumbo y se metió a un café. Pidió un americano y se sentó a pensar.
Las palabras de su mamá le seguían dando vueltas en la cabeza. Te vio de verdad. Eso te asustó. Si vale la pena, va a volver. Y sí, había vuelto, pero no sabía cómo hacerlo bien. No quería llegar con disculpas vacías ni promesas que no podía cumplir. Quería hacer algo que tuviera peso, que hablara por él sin necesidad de muchas palabras. Sacó el celular, abrió una nota nueva y empezó a escribir ideas, una tras otra. La mayoría eran tonterías, hasta que se detuvo en una: apoyar el taller sin que ella lo sepa, no como limosna, no como el típico millonario que lanza dinero para limpiar su conciencia. No. Mauricio no quería que Diana pensara que la ayudaba por culpa. Quería apoyarla porque creía en lo que hacía, porque lo que esa mujer construía con tan poco valía más que muchos de sus propios negocios. Llamó a su asistente personal. Le pidió que buscara el contacto del arrendador del local donde ahora Diana tenía el taller. Ella no preguntó mucho. Ya estaba acostumbrada a las solicitudes raras de su jefe. En una hora ya tenía el número. Mauricio hizo la llamada directo. Se presentó como representante de una fundación ficticia, que en realidad iba a crear en ese momento solo para esto, y le pidió al dueño del local que le informara si Diana estaba al día con los pagos, si el contrato estaba en orden, y si había posibilidad de hacer una renovación a largo plazo. El arrendador, como buen dueño práctico, fue directo. La señora Diana paga puntual, pero el local está en malas condiciones. No creo que dure mucho tiempo. Si usted quiere intervenir, adelante. Mauricio le pidió que redactara un nuevo contrato, con renta fija durante 3 años, sin aumentos, y que le avisara a Diana que un donador anónimo había pagado el año completo por adelantado. El dueño no hizo muchas preguntas. Con el dinero en la cuenta, las dudas desaparecen. Esa misma semana, Mauricio activó un segundo plan. Mandó a imprimir un lote grande de material didáctico para enseñanza de lengua de señas, carteles, libretas, cuadernos de ejercicios, rotafolios, todo con diseño colorido, fácil de entender, y con el logo de su nueva fundación. Luego se los envió al taller, junto con una carta anónima que decía: «Tu trabajo vale mucho, no estás sola». Diana recibió la caja 3 días después. Pensó que era un error, que se habían equivocado de lugar, pero al leer la carta, se quedó congelada. No había nombre, ni firma, ni dirección, solo esas pocas palabras que le hicieron temblar el corazón. Al principio no quiso aceptar el regalo. Pensó en regresarlo, en buscar al remitente, en averiguar quién estaba detrás. Pero luego miró a los niños entrando al taller. Los vio sonreír al ver los nuevos cuadernos. Los escuchó, a su manera, celebrar los dibujos de las portadas. Y entendió que no podía rechazar lo que claramente había llegado por una buena razón. Desde ese día, el taller cambió. Más familias empezaron a llegar. Se corrió la voz de que era un lugar serio, bien organizado, donde se podía aprender sin pagar. Las clases crecieron. Diana tuvo que pedir ayuda a su amiga Clara, la misma que le había enseñado señas años atrás. La invitó a dar clases con ella. Entre las dos, armaron horarios, repartieron grupos y ampliaron los contenidos. Todo iba tomando forma. Mauricio, por su parte, solo miraba de lejos. A veces pasaba en su coche, estacionado a la vuelta, sin que nadie lo viera. A veces mandaba algún material extra, unas sillas nuevas, pintura para las paredes, un proyector portátil, todo con el mismo mensaje anónimo: lo que haces cambia vidas. No necesitaba que ella lo supiera, no aún. Solo quería devolverle algo de todo lo que ella le había enseñado sin decir una palabra. Pero el secreto no podía durar para siempre. Una tarde, Clara, que no tenía ni idea de todo lo que había pasado con Mauricio, le dijo a Diana algo que la hizo fruncir el ceño. «Oye, vino un señor hace rato. Preguntó si podía ver una clase. Dijo que estaba interesado en apoyar más talleres como este. Alto, serio, con cara de esos que trabajan en oficinas caras. ¿Lo conoces?» Diana sintió como el cuerpo se le paralizaba. Tenía el cabello medio canoso, cortado parejito, y cara de que no sonríe mucho. Sí, ese mismo, pero se fue rápido. No quiso decir su nombre. Diana no dijo nada, solo se quedó pensando. Algo dentro de ella le decía que ese señor no era cualquier curioso, y que esa forma de ayudar en silencio, ese estilo, tenía un nombre: Mauricio. Por primera vez desde que lo había enfrentado en la oficina, Diana sintió que su historia con él no estaba tan cerrada como pensó. Tal vez no era el final, tal vez solo era el principio de otro tipo de acercamiento, uno más sincero, uno desde la verdad. El cielo estaba nublado, pero no llovía. Era uno de esos días en los que parece que el clima también se pone nervioso.
El evento era pequeño, sencillo, pero muy importante para quienes asistían. Ese sábado, el taller de Diana iba a entregar los primeros reconocimientos a los niños que habían terminado el curso básico de lengua de señas. No era algo oficial, no tenía sellos del gobierno ni patrocinadores, pero para Diana y para los padres de los niños, era un logro enorme. Habían limpiado el local, colgado globos, armado una mesa con jugos y galletas. Clara preparó una cartulina con los nombres de todos los niños. Emiliano ayudó pegando estrellitas de colores en las paredes. Los papás trajeron sillas prestadas. Uno llevó una bocina vieja y alguien más ofreció una cámara de video para grabar el momento. Diana estaba nerviosa, no por el evento en sí, sino porque sabía que al final iba a decir unas palabras. No era buena para hablar frente a mucha gente, pero sentía que debía agradecer. A los papás, a los niños, a Clara, y en voz baja, a quien fuera que había estado apoyando desde el anonimato. Aunque no dijera su nombre, lo tenía muy presente. Cuando empezaron a llegar los niños, con ropa arreglada y sonrisas nerviosas, el lugar se llenó de un ambiente bonito. No hacía falta mucho lujo, se sentía el cariño. Diana iba de un lado a otro, organizando, saludando, calmando a los más inquietos. Emiliano estaba feliz. Iba de mesa en mesa repartiendo servilletas como si fuera el anfitrión. Clara le decía a todos dónde sentarse y hasta improvisó un micrófono con un altavoz. Y entonces, sin previo aviso, apareció ella, doña Irma. Entró con paso lento, pero firme. Llevaba un vestido azul claro, su bolsa tejida de siempre y una sonrisa discreta. Diana la vio desde lejos y se quedó quieta. No sabía qué hacer. No entendía cómo había llegado hasta ahí. Se acercó despacio, con el corazón acelerado. «Doña Irma, ¿qué hace aquí?» Irma la saludó con señas. «Quería verte. Me contaron del evento. Vine sola. No quería perderme esto». Diana se sintió conmovida. Le abrazó sin decir nada. Clara se acercó para saludar también, aunque no entendía bien las señas. Todos le ofrecieron asiento y jugo. Irma sonreía, observando con orgullo el trabajo que Diana había levantado con sus propias manos. El evento comenzó. Uno a uno, los niños pasaban al frente a recibir sus diplomas hechos a mano, con dibujos de manos formando letras. Algunos hacían una seña de agradecimiento, otros solo sonreían. Diana no pudo evitar que se le aguaran los ojos. Ver a cada niño decir su nombre con las manos era una mezcla de orgullo y esperanza. Cuando Emiliano pasó, hizo su seña con una sonrisa tan grande que Diana sintió que todo valía la pena. Al final, Clara tomó el altavoz. «Bueno, antes de cerrar, Diana quiere decir unas palabras», anunció. Todos aplaudieron. Diana se puso de pie, con la hoja que había escrito la noche anterior temblando entre los dedos. Respiró hondo. Miró a todos. «Solo quiero decir, gracias. Gracias por confiar, por no rendirse, por enseñarme que no hace falta tener mucho para hacer algo importante». Se detuvo. Miró a Irma, que la observaba con ternura. «Y también quiero agradecer», continuó, «a alguien que no está aquí, o que no se ha dejado ver, alguien que ha estado apoyando desde lejos, sin pedir nada a cambio. Gracias, de verdad». Se hizo un silencio. Todos aplaudieron, pero una persona, al fondo del salón, no se movió. Estaba de pie, en la entrada, mirando en silencio. Mauricio. Diana lo vio. Tardó unos segundos en creerlo. Él no llevaba traje, ni su ropa elegante de siempre. Solo jeans, camisa de manga larga, y esa cara de no saber si debía sonreír o salir corriendo. Irma lo notó también. Le hizo una seña. «Es tu momento». Mauricio dio un paso al frente. Diana bajó del pequeño escenario improvisado, sin quitarle los ojos de encima. Cuando estuvo frente a él, nadie dijo nada. Todos sentían que algo importante estaba pasando, pero no entendían qué. Mauricio habló primero. «No supe cómo volver», dijo con la voz un poco rota. «No quería que pensaras que venía a arreglarlo todo con dinero. Solo quería ayudarte, porque tú me ayudaste a mí, sin saberlo». Diana no respondió. Lo miró, esperando más. «Mi mamá me enseñó a escuchar sin oír», siguió. «Pero tú me enseñaste a ver de verdad. Lo que haces aquí es más grande de lo que imaginas. Y yo necesitaba formar parte de eso, aunque fuera de lejos». Diana tragó saliva. Su respuesta fue simple, pero fuerte. «¿Y por qué no me lo dijiste?» Mauricio la miró con honestidad. «Porque tenía miedo, de arruinarlo, de que no me creyeras, de que pensaras que todo esto era por culpa». Ella lo pensó unos segundos.
Pues sí arruinaste algunas cosas, dijo sin rencor, pero también arreglaste otras. No sabía que eras tú el que mandaba las cajas, ni el que pagó el local, ni el que me cuidaba desde lejos, aunque ya no quería que nadie me cuidara. Mauricio sonrió apenas. Entonces, ¿puedo empezar de nuevo? Diana no respondió de inmediato, pero sus ojos decían más que 1000 frases. Irma se levantó de su asiento, caminó hacia ellos y puso una mano sobre cada uno. Luego levantó las suyas y formó una seña clara, sencilla y poderosa: familia. Mauricio tomó la mano de Diana. No apretó, solo sostuvo, y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos sintió la necesidad de correr. Habían pasado 2 semanas desde aquel reencuentro. Todo parecía ir tomando su lugar, como si después de una tormenta, al fin el cielo diera permiso para respirar. Diana seguía con su taller, con los niños, con Emiliano, con sus clases. Mauricio había empezado a visitarla más seguido, ya sin esconderse. No llegaba con lujos, ni con regalos. Solo iba con café caliente, ideas nuevas y el mismo respeto de siempre. Se sentaban a platicar después de cada jornada, hablaban de todo, se conocían de verdad. Y aunque no habían dicho «somos algo», ambos sabían que algo fuerte estaba empezando. Incluso Irma se integraba más. A veces pasaba las tardes con los niños, les enseñaba señas nuevas, o simplemente los escuchaba. No hacía falta que hablara. Su presencia era suficiente para que todos se sintieran cómodos. Algunos la veían como abuela, otros como maestra. Todos la querían. Pero no todo el mundo estaba contento con ese nuevo comienzo. Paola había desaparecido del mapa después de su traslado. Nadie sabía exactamente qué le habían dicho en recursos humanos, ni cómo había reaccionado. Solo se supo que había pedido una licencia indefinida y que no contestaba llamadas. Diana no pensó más en ella. Creía que al fin todo eso había quedado atrás. Se equivocaba. Una tarde, al salir del taller, Diana notó algo raro en la entrada del local. Un sobre blanco, sin remitente, pegado con cinta al portón. Pensó que era alguna invitación o una carta de algún padre. Lo abrió sin sospechas. Dentro había una hoja doblada en 4. Era una copia. Ni carta, ni mensaje bonito. Era un aviso. El lugar donde se imparten clases sin registro oficial ni permisos ante la Secretaría de Educación será clausurado si no regulariza su situación ante el SAT y las autoridades locales. Diana sintió un escalofrío. Miró alrededor. No había nadie. Guardó la hoja, cerró el local y se fue directo a su casa. No quiso preocupar a Emiliano. Esa noche casi no durmió. Estuvo investigando en Internet. Leyó artículos, foros, buscó requisitos legales y se dio cuenta de algo que ya temía. No estaba en regla. Su taller era legal solo de palabra. No tenía un permiso de uso de suelo, ni licencia de actividad, ni inscripción ante Hacienda como una institución educativa. Lo había hecho con el corazón, sí, pero no con papeles. Y ahora, eso podía costarle todo. Al día siguiente, fue directo a la delegación. Se formó, preguntó, explicó su situación. Le dieron una lista de requisitos, casi todos costosos o difíciles de conseguir. Planos del local, contratos notarizados, pago de derechos, inspecciones. Se sintió abrumada, no por flojera, sino por impotencia. No tenía dinero para todo eso, y aunque Mauricio la estaba apoyando, no quería ir corriendo a él otra vez. Cuando Mauricio llegó esa tarde al taller y la vio con los ojos cansados, supo que algo no estaba bien. «¿Qué pasó?», preguntó, dejando la bolsa de pan sobre la mesa. Diana dudó. Luego suspiró. «Nos quieren cerrar». Le contó todo. Le mostró la hoja. Él la leyó en silencio, con el rostro serio. «¿Quién la dejó?». «No sé. No había nadie. Estaba pegada». Mauricio pensó unos segundos. Luego preguntó. «¿Crees que haya sido Paola?». Diana no respondió, pero no hacía falta. La misma noche, Mauricio hizo unas llamadas. Tenía contactos, conocía abogados, gente de confianza que sabía cómo manejar este tipo de situaciones. Les pidió revisar el caso, ver qué se podía hacer. En 2 días ya tenía una respuesta clara. El taller podía seguir funcionando, pero necesitaba regularizarse rápido. Había un vacío legal que alguien, con malas intenciones, podía usar para meter presión. ¿Puedo ayudarte con eso?, le preguntó a Diana directo. «No quiero que todo se arregle porque tú tienes dinero», le contestó ella. «Quiero que si el taller sigue, sea porque lo construimos bien». «¿Y qué pasa si parte de hacerlo bien es aceptar ayuda cuando la necesitas?». Diana lo miró con los ojos llenos de orgullo, pero también de cansancio. «No quiero que piensen que estás detrás de todo, que sin ti
Yo no soy nadie. Mauricio bajó la mirada. Entendía ese miedo. Lo había visto antes en otros, pero en ella dolía más. Entonces hagámoslo bien, legal, formal, pero juntos. Diana no respondió, solo asintió. Los días que siguieron fueron intensos. Reuniones, trámites, citas en oficinas. Clara ayudó con los documentos. Un contador amigo de Mauricio les asesoró sin cobrar. Diana firmó papeles, llenó formularios, consiguió permisos provisionales, y poco a poco, el taller empezó a existir también sobre papel. Pero mientras todo eso pasaba, alguien más se movía en la sombra, Paola. Resulta que nunca se había ido del todo. Se había enterado del taller, lo había buscado, y cuando supo que estaba creciendo, que salía en redes, que los vecinos lo apoyaban, no lo soportó. No podía aceptar que la misma mujer que le quitó todo, ahora tuviera éxito por su cuenta. Por eso mandó el aviso anónimo, y cuando vio que no funcionaba, decidió subir el nivel. Contactó a una persona que conocía en la delegación. Le ofreció dinero para que acelerara una revisión. Dijo que había un negocio ilegal disfrazado de taller educativo, que se estaban dando clases sin registro, que los niños corrían peligro. Todo era mentira, pero lo decía con convicción. El tipo, sin escrúpulos, aceptó. Una mañana, mientras los niños estaban en clase, una camioneta blanca se estacionó frente al taller. Bajaron 2 hombres con carpetas y chalecos oficiales. Entraron sin saludar, exigiendo papeles. Diana se puso pálida. Clara salió a hablar con ellos. Emiliano se asustó. Los niños no entendían nada. Diana entregó todo lo que tenía. Les explicó que estaban en trámite, que ya tenían una cita agendada, que el local estaba siendo regularizado. Pero ellos insistieron en que, según sus papeles, el lugar aún no tenía permiso para funcionar. Mauricio llegó justo a tiempo. Lo habían avisado por mensaje. Entró al taller sin pedir permiso. Se plantó frente a los supuestos inspectores y pidió sus credenciales. Ellos dudaron. Mauricio sacó su teléfono y empezó a grabar. Todo esto está en proceso legal. Si cierran este lugar sin una orden oficial, se están metiendo en un problema serio. Los hombres dudaron más. Dijeron que regresarían con una orden. Se fueron molestos. Mauricio apagó la grabación. Diana estaba temblando. Esto ya no es casualidad, dijo. Alguien nos quiere tumbar. Y en ese momento, supieron que Paola no se había rendido. Después de la inspección sorpresa, el ambiente en el taller ya no volvió a ser el mismo. Diana seguía dando clases. Los niños seguían llegando con la misma energía de siempre, pero algo en ella ya no estaba tranquilo. Se notaba en sus gestos, en la forma en que revisaba 2 veces las cerraduras al cerrar, en cómo se quedaba despierta por las noches, leyendo leyes, revisando documentos, anotando fechas de trámites. No podía evitar pensar que en cualquier momento iban a volver, y que esta vez no se irían sin clausurar todo. Clara trataba de animarla. Le decía que lo estaban haciendo bien, que no estaban escondiendo nada, que los trámites estaban en curso, pero Diana no era tonta. Sabía que cuando alguien con poder se propone hacerte daño, la ley a veces no es suficiente. Paola no estaba actuando sola. Alguien la estaba ayudando desde adentro, desde las oficinas. Una mañana, mientras acomodaba los materiales en las estanterías, llegó una carta por debajo de la puerta. No tenía remitente. El sobre era café, con cinta adhesiva mal cortada. Diana lo abrió con manos temblorosas. Era una notificación del SAT. Le pedían presentarse en 5 días con documentación fiscal del taller, comprobantes de ingresos, registros de donaciones, nómina, recibos de pago de servicios y todo lo que acreditara el funcionamiento legal del lugar. Diana sintió que el corazón le caía al estómago. No tenía nada de eso. Nunca había registrado el taller como negocio. Nunca lo pensó como empresa. Solo quería enseñar, compartir lo que sabía, ayudar a quienes no tenían a dónde ir. Lo que había recibido de apoyo, las cajas, las sillas, los materiales, todo había sido donado de forma anónima. No había facturas, no había contratos. Lo que había construido lo hizo con las manos, no con papeles. Se quedó sentada en el suelo, con la carta en la mano, sintiendo una presión en el pecho que no la dejaba respirar. Sabía que eso no era un error. Sabía que alguien estaba empujando desde las sombras para que el gobierno la aplastara. Y no porque estuviera haciendo algo malo, sino porque estaba haciendo algo bueno, y eso a veces molesta más. Llamó a Mauricio. Me citaron en el SAT, le dijo sin saludar. No tengo cómo comprobar nada.
Me van a cerrar. Él se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió con firmeza. Vamos juntos. Yo te ayudo. Yo lo arreglo. No, dijo ella seca. No vas a arreglar nada. Esta vez no. Diana, no quiero que llegues con tus abogados a resolverlo todo. No quiero que nadie crea que estoy aquí porque tú me pusiste. Ya bastante hay gente hablando. A mí no me importa lo que digan. A mí sí. Se hizo un silencio largo. Entonces, ¿vas a ir sola? Sí. Voy a ver hasta dónde puedo defender lo que hice. Mauricio entendía lo que ella quería, pero no podía evitar sentirse frustrado. Sabía que ella no tenía cómo pelear en ese terreno. No tenía experiencia legal, ni herramientas, ni defensa. Pero también sabía que si intervenía sin su permiso, podía perderla. Y eso le dolía más que cualquier cosa. El día de la cita, Diana llegó sola a la oficina fiscal. Vestía sencilla, llevaba una carpeta con lo poco que tenía, actas de nacimiento de los niños, copias de volantes, una carta de intención, notas escritas a mano de padres agradecidos. Nada que legalmente sirviera, pero lo llevó igual, porque era lo único que podía mostrar con orgullo. La hicieron esperar casi una hora. Finalmente, un hombre de traje oscuro y corbata desajustada la llamó. Entró a una oficina sin ventanas, con un escritorio lleno de papeles y un ventilador ruidoso. «Señorita Sánchez», dijo el hombre, sin levantar la vista. «¿Sabe usted por qué está aquí?» «Por el taller», respondió ella, «por no tenerlo registrado como negocio». «Correcto. Recibimos una denuncia anónima. Dice que está recibiendo dinero, donaciones en especie, que opera como una escuela sin permisos ni facturación. Eso es evasión. No es un negocio. No cobro. Es voluntario. Todo lo que recibo es apoyo de gente que quiere ayudar. ¿Tiene pruebas de eso? No. Solo palabras. Y niños que ahora se pueden comunicar con sus familias gracias al taller». El hombre la miró por fin. No era mala persona, pero tenía un trabajo que hacer, y había presión desde arriba. «Mire, a mí me cae bien la gente que ayuda, pero esto, así como está, es una bomba de tiempo. Si alguien decide hacer una inspección completa, la cierran en un día, y a usted la pueden multar por operar de forma irregular». Diana bajó la mirada. Sabía que tenía razón. «¿Y qué puedo hacer? Necesita un respaldo, un soporte, algo que le dé forma legal a todo esto, un acta constitutiva, una figura legal, o alguien que la represente fiscalmente». Diana se quedó pensando. Ya sabía quién podía hacerlo, pero también sabía lo que implicaba. Salió de la oficina sin fuerzas. En la calle, se sentó en una banqueta y llamó a Mauricio. «Tenías razón», le dijo con voz bajita. «No puedo sola. No así. Voy por ti», respondió él sin pensarlo. «No», lo detuvo. «No vengas. Solo ayúdame, pero hazlo bien, sin que nadie piense que llegaste a salvarme. Quiero seguir siendo yo». Mauricio colgó sin decir más. Sabía lo que tenía que hacer, pero lo que ninguno de los dos sabía es que al día siguiente alguien más iba a cruzar la línea. El taller estaba en silencio. Era temprano, y todavía no llegaban los niños. Diana había abierto el local una hora antes, como siempre, pero no para dar clase, sino para sentarse sola en medio del salón y pensar. Tenía los papeles en la mano, la hoja con la advertencia del SAT, la lista de trámites por hacer, los nombres de los niños inscritos, todo junto, todo encima. El corazón le latía rápido, pero su cara seguía tranquila. Era la calma de quien ya se preparó para lo peor. La puerta se abrió. Era Clara, con 2 cafés en la mano. Se acercó sin decir nada, se los dejó sobre la mesa y le puso la mano en el hombro. «Lo vamos a sacar», dijo en voz baja. «No sé cómo, pero lo vamos a sacar». Diana le agradeció con una sonrisa que no alcanzó a llegar a los ojos. «Hoy no sé si puedo dar clase», respondió. «No quiero que los niños me vean así». Clara entendió. Iba a responder algo, pero se escuchó un golpe leve en la puerta. Tocaron, como si no quisieran interrumpir. Clara fue a abrir, y ahí estaba ella, doña Irma. Venía sola, como siempre. Vestía su suéter gris, traía su bolsa tejida y una carpeta azul bajo el brazo. Diana se levantó en cuanto la vio. No sabía que iba a venir. Irma la saludó con señas. «¿Puedo pasar?» «Claro», respondió Diana acercándose. «¿Está todo bien?» Irma asintió. Se sentó en una de las sillas, puso la carpeta sobre la mesa y la empujó hacia Diana. Luego sacó su cuaderno y escribió: «Tengo algo para ti». Diana abrió la carpeta. Dentro había impresas varias hojas con capturas de pantalla. Eran mensajes, correos y fotografías. En las primeras,
Se veía claramente una conversación entre Paola y alguien más, hablando de cómo tumbar el taller antes de que creciera más. En una parte, Paola incluso mencionaba que tenía un contacto en la delegación que por una lana mete presión donde le digas. Había fechas, nombres, hasta números de cuenta. Diana se quedó sin palabras. Era justo lo que necesitaba. La prueba que no tenía. El golpe que podía poner todo en su lugar. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó. Irma respondió con señas. Tranquila. La grabé. Hace semanas. Fui al restaurante. Fingí que no la veía, pero la observé hablando con otro tipo. Grabé el audio con mi celular. Luego un amigo me ayudó a imprimir todo. Clara, que había estado en silencio, abrió los ojos como platos. ¿Grabaste a Paola? Irma asintió. Ella no me vio. Creyó que yo no entendía lo que hacía. Pero yo la vi desde el principio. Diana temblaba. Esto lo cambia todo. Con esto podemos demostrar que todo fue provocado, que fue una venganza, que las inspecciones, las denuncias, todo fue por culpa de ella. Irma escribió una última línea. No te dejes, no te calles. Tú estás haciendo algo bueno, y eso vale más que sus mentiras. Diana se acercó y la abrazó, fuerte, largo, como si abrazara a alguien que no solo la salvaba, sino que le devolvía el aire. Esa misma tarde, Diana y Clara fueron a la delegación con la carpeta en mano. Pidieron hablar con el jefe del área. Primero les dieron largas, luego las hicieron esperar, hasta que, con la voz clara y sin miedo, Diana dijo: «Si no me atienden, esto va directo a los medios». Eso bastó. La reunión fue tensa. Diana explicó todo. Mostró las hojas, leyó los fragmentos, señaló los nombres. Dijo que no buscaba venganza, pero sí justicia. Que no quería que cerraran el taller sin motivos. Que todo lo que hacía era con amor, sin fines de lucro, y que merecía al menos la oportunidad de arreglar las cosas por las vías correctas. El funcionario, al ver los documentos, supo que estaban en problemas. Paola había mencionado a un nombre muy conocido en su área. Si eso se filtraba, era escándalo seguro. Prometió revisar el caso con urgencia. Aceptó detener temporalmente las acciones contra el taller. Pidió tiempo para iniciar una investigación formal. Y ofreció, sin decirlo directamente, hacer desaparecer ciertas acusaciones si Diana no hacía pública la denuncia. Diana aceptó, no por miedo, sino porque su prioridad era el taller, no hundir a nadie. Lo único que quería era que la dejaran trabajar en paz. Esa noche, cuando llegó al taller con la carpeta en la mano, Mauricio ya la esperaba afuera. Estaba apoyado en la pared, con una bolsa de pan y una mirada que mezclaba preocupación con cariño. «¿Cómo te fue?», Diana le mostró la carpeta. Se acabó. Él la abrazó sin decir palabra. Solo la sostuvo. Y ella, por fin, se permitió llorar. Lloró por todo. Por el miedo, por el esfuerzo, por los días sin dormir, por los niños, por Emiliano, por sí misma. Y cuando se soltó del abrazo, lo miró directo a los ojos. «Gracias por no presionarme, por estar sin meterte, por confiar en mí». Mauricio sonrió. «Tú puedes sola, pero si alguna vez quieres que esté contigo, aquí voy a estar». Ella le tomó la mano. Ya no había orgullo herido, ya no había dudas, solo quedaba la verdad, y una historia que, a pesar de los golpes, seguía escribiéndose a su manera. Era un día tranquilo, de esos que no prometen nada, pero terminan marcando un antes y un después. El taller estaba limpio, ordenado, y la paz por fin se sentía real. Después de semanas tensas, Diana había vuelto a dormir sin sobresaltos, sin cartas misteriosas bajo la puerta, sin miedo a que alguien llegara a cerrarlo todo. Mauricio seguía apareciendo cada tarde, sin ruido, sin exigencias, solo con su pan favorito y una mirada que ya no se escondía. Irma iba 2 veces por semana, a veces a dar clase, a veces solo a mirar. Emiliano ya se sabía de memoria los horarios. Clara le había dicho a Diana que, si eso no era una familia, entonces no sabía qué lo era. Esa tarde no había clases, era descanso. Mauricio había invitado a Diana a caminar. Nada formal, solo una caminata sin prisa, como esas que parecen no llevar a ningún lado pero terminan siendo importantes. Fueron a un parque cercano, se sentaron en una banca, hablaron de cualquier cosa, de comida, de películas, de tonterías. Mauricio la veía reír y pensaba que si eso era el amor, entonces valía cada segundo difícil que había vivido. «¿Te puedo hacer una pregunta?», le dijo él, ya cuando el sol empezaba a esconderse. «Claro. El día que mi mamá te dio la libreta azul, ¿tú ya sabías quién era yo?». Diana lo miró. Se quedó en silencio unos segundos. «Sí,
respondió. Mauricio la miró sorprendido. ¿Desde cuándo? Desde el segundo día que viniste al restaurante. Él frunció el ceño, confundido. ¿Y cómo lo supiste? Diana sonrió leve. En la cocina del restaurante hay una foto vieja pegada con cinta detrás del refri. Nadie la pela porque está manchada de grasa, pero un día que fui a dejar un pedido, la vi. Eras tú, de traje, al lado de doña Irma. Estaban en una premiación. Me quedé viéndola un rato. Reconocí la cara de ella primero, y luego la tuya. Me tomó unos segundos entenderlo. Mauricio no sabía qué decir. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no quería que pensaras que me estaba acercando por interés. No quería cambiar la manera en que hablábamos. Me gustaba como era, simple, directa. Sabía que si tú sabías que yo sabía, todo iba a cambiar. Él soltó una risa entre incrédulo y admirado. Entonces, ¿todo este tiempo supiste que eras especial para mí por algo más? No, todo este tiempo supe que tú eras el hijo de Irma, pero lo que sentí, eso fue mío, sin nombre, sin cargo, sin apellido, solo tú. Mauricio bajó la mirada, tocado como nunca antes. Me ganaste por completo, dijo. Diana le tomó la mano con suavidad. Tú me viste, Mauricio, en serio, sin disfraz, sin miedo. Eso no lo hace cualquiera. Y tú me enseñaste a dejar de tener miedo. Se quedaron en silencio un momento. Luego él sacó de su bolsillo una cajita pequeña, sencilla, sin joyería ni lujos. Diana lo miró con ojos grandes, pero sin saltar, sin pensar lo peor. Mauricio la abrió. No había un anillo. Había una cadena con un dije de mano formando la seña de gracias. No es una propuesta, aclaró él. Es un símbolo de todo lo que me diste, de todo lo que quiero darte. Si un día quieres que esto se vuelva algo más, yo aquí voy a estar. Diana no lloró, no gritó. Solo tomó la cadena con cuidado, la miró unos segundos y luego la colocó en su cuello. No hace falta decir más, le dijo. Ya lo entendí todo. Regresaron caminando al taller. No había nadie, solo el eco de sus pasos en la banqueta. Irma estaba dentro, sentada con Emiliano, viendo un video de señas en la tablet. Cuando los vio entrar, les sonrió sin preguntar nada. Emiliano corrió a abrazar a su hermana. Luego le mostró la pantalla, señalando con emoción una palabra nueva que acababa de aprender. Diana le hizo la seña de orgullo y luego le dio un beso en la frente. Mauricio miró la escena y sintió que todo estaba bien, que por fin la historia que tanto les costó construir tenía sentido. En el pizarrón del taller, Clara había dejado escrita una frase para la clase del lunes. A veces, lo más fuerte no es lo que se dice, es lo que se entiende sin decirlo. Diana la leyó, la borró y escribió algo nuevo. Aquí no enseñamos señas, enseñamos a mirar.